Aquí al poder del pueblo. Escuchen esto. Ajá. Un hospital está en crisis debido a la falta de energía. O sea, es increíble que estemos hablando de esto en el 2026. Aquí tenemos la información. Luma coordinó en el área de Humacao desde el pasado miércoles 15 de julio y a raíz de ese mantenimiento en las líneas eléctricas, nosotros pues sufrimos el impacto en nuestra subestación y tuvimos que entonces, a partir de ese día, operar nuestra institución bajo generadores. Nosotros sí estamos preparados, la institución tiene nuestros generadores para suplir energía en una posición como esta, pero la realidad es que Luma tiene una alternativa para poder solucionar esto. Es poder conectarnos a través de una línea, un poste directo a frente de la institución y que podamos entonces, medidas remediativas, lograr la energía a la institución y poder darle el servicio a nuestros pacientes. Ellos enviaron una brigada el viernes pasado a la institución, pero no han tomado la determinación. Están esperando que directivos de Luma se reúnan, tomen la determinación. En la institución se encuentra el Departamento de Salud haciendo un avalúo de la facilidad, a ver cómo estamos. Y la última información que tenemos hace apenas unos minutos es que Luma viene en camino a reunirse con la administración y con el Departamento de Salud a ver qué alternativas nos presentan, pero al momento solamente lo que han dicho es que consigamos nosotros el transformador o que veremos a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo transcurrió en lo que los generadores pudieron trabajar? Usualmente la veda de sin luz fueron algunas 3 o 4 horas, ¿verdad? Se sintió porque fue de noche y no queríamos que ocurriera esa situación y en eso llegó el generador que alquilamos y tardamos horas adicionales en poderlo conectar, pero no descartamos de que pueda volver a ocurrir, que no es lo que queremos. Queremos prever esa situación y para eso estamos buscando la alternativa de que Luma nos conecte directamente a través de ese poste. 3 o 4 horas en un hospital donde hay personas que dependen de una maquinaria pueden ser críticos. Pueden ser eternas y la realidad del caso con pacientes como los tenemos unas áreas críticas como lo son NICU, intensivo, sala de emergencia. Obviamente nosotros somos un hospital que recibe casi todo el hospital, todos los pacientes del área este. Somos un hospital que es el único en el área que hacemos parto, que un servicio de aire acondicionado en un lugar donde es cerrado, claro que se ve afectado el paciente, definitivamente. ¿Tú te imaginas estar en ese hospital en el momento en que se va la luz y se queda todo par de horitas? Par de horas. Oye, las bacterias en un hospital tienen que estar en frío. Las temperaturas, el control de las temperaturas en los hospitales, eso es algo crítico. Pero y las máquinas también que operan con electricidad. Pero entonces, no, además de medicamentos y todas esas cosas, pero la planta. ¿Sabes? Tú tienes que ahora mismo alquilar otro generador. En lo que llega. En lo que llega, entrarte en todo ese pugilato. Exacto. Y mientras tanto, 4 horas sin luz en un hospital. Y ella estamos en el 2026, para que lo sepan, por si acaso no lo sabíamos. Y ella estaba comentando que ella cree que Luma tiene una solución porque puede conectarlos directo a un poste o algo así. Pero hay que reunirse primero. Hay que reunir, pedir pero la pregunta es, porque yo recuerdo que el protocolo de emergencia establece que lo primero que se energiza son los hospitales, aeropuertos y las plantas de agua. Eso es lo primero que se energiza en una crisis. Pues entonces, ¿cómo es que nosotros ahora tenemos un hospital sin luz? Bueno, pero yo añadiría este problema de este hospital a lo que pasó este fin de semana. ¿Cuánta gente se quedó sin electricidad? Y en el momento tú tenías a Luma y a Genera peleando y diciendo, no, es tu culpa. Y el otro decía, no, es tu culpa. Porque tenemos ese problema en Puerto Rico también. Las vidas corriendo riesgo. Correcto. Y déjame decirte algo, mientras el Hospital Ryder es un hospital de excelencia, prestigioso. He estado en ese hospital, o sea que... Es la clave, es el área este de Puerto Rico. Tú piensas en el área este de Puerto Rico, ¿te va a pasar algo? Arranca para el Hospital Ryder. Sí, señor. ¿Sabes? Eso es un problema que... Entonces, yo digo, si en tiempos de crisis el problema, uno tiene que energizar hospitales primero. Los primeros que tienen luz eran los que vivían al lado del hospital. Exacto, los primeros. No, tengo un pana. Saludos a Javier Moreno, que tuvo luz el viernes después de María. Claro. Pero la realidad es que se supone que si tú tienes un hospital sin luz, tú sueltes todo lo que estás haciendo. Prioridad. Y agarres y le pongas el dichoso transformador al bendito hospital para que esto se resuelva. Pero, dice Puerto Rico, mister. Ahora, dentro de los problemas que trae el tener un hospital cerrado,
la crisis de salud mental que tiene Puerto Rico, ¿para dónde es que arranca la gente primero? Para el hospital. Correcto. ¿Cómo esto impacta la crisis de salud mental que tiene Puerto Rico? Ahora mismo con nosotros, la fundadora de Vivencias Vida, Gloriana Lugo. Gloriana, gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Hola, Gloriana. Cuando entra algún familiar o entra algún paciente con alguna situación mental, arranca por un hospital. ¿Cómo es la crisis de salud que enfrenta Puerto Rico, específicamente esto? ¿Cómo afecta a un paciente de salud mental o al cuidador? Primero, nos afecta no solamente al paciente, afecta más al cuidador, porque ya él sabe que ya el ambiente no está propicio para un paciente de salud mental, y en el caso de nosotros, que lo que trabajamos es demencia y Parkinson. Sí. Si nosotros no estamos bajo esas condiciones, el paciente se va a descompensar, y un paciente descompensado con estas situaciones de emergencia puede formar un caos. Okay. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener también protocolos de sala de emergencia para pacientes de salud mental. Okay. Y nosotros actualmente No hay. no tenemos protocolos para pacientes con demencia en las salas de emergencia. Que no lo hay. Para pacientes de demencia, ¿no? Dame un ejemplo de un paciente de demencia que pueda entrar en una crisis, el cuidador ya no sabe más qué hacer y arranca para Esa es la primera opción. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos mantener a ese paciente, y vamos a decir la palabra paciente porque sabemos que tiene la condición. Pero también nosotros tenemos personas en nuestro hogar que se descompensan y no tienen diagnósticos todavía, que esa es otra crisis que nosotros tenemos, que no tenemos para los pacientes de demencia diagnósticos certeros. Okay. Y si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Y si no hay tratamiento, tenemos una desencadenada de situaciones en el hogar. Una persona que no se sabe cuál va a ser el plan de tratamiento, no le van a atender. Porque va a llegar esta persona con demencia, puede decir, en el caso, tuvimos un caso de una persona con urticaria que tenía un picor todo el tiempo. Él estaba en el hospital toda la semana y no tenía urticaria, era un proceso de demencia, porque somatizan algunas cosas e indican que tienen condiciones cuando no las tienen. Y ahí te das cuenta del problema de salud mental, porque no hay situaciones físicas. Hay que hacerle un screening también, un tamizaje neurocognitivo para saber cuáles son las condiciones que él tiene. Se hacen muchísimos protocolos dentro de emergencia y a corto que son tiempo, físicos. ¿qué usted propone en esta situación para mejorar? Nosotros estamos como fundación, hemos hecho acuerdos también con algunos psicólogos y hemos hablado de un protocolo de sala de emergencia. Incluso hemos llevado algunos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y que ya se pueden traer a Puerto Rico. Pero ¿quién lo va a hacer? Nosotros no tenemos un personal capacitado para ejercerlo. Nosotros no podemos cargar a más psicólogos con eso. Tenemos que preparar el personal de enfermería, que es el que primero está, el que hace ese triage en sala de emergencia, es el enfermero, el que puede detectar ese primer cambio. Antes de pasar con Josué, el triage ahora mismo te miden la temperatura, la presión. Y la queja principal, no, la queja principal, porque cuando tú entras a un hospital, lo primero que te preguntan es ¿cuál es tu queja? Y a base de esa queja es que se te va a atender y te van a verificar. No, tú tienes que decir por qué tú llegaste al hospital. La persona llega y tú tienes que llenarlo. El básico que te hacen siempre es la presión, la temperatura y el oxímetro. Es bien importante que se vea la oxigenación y se vea, el enfermero tiene que mirar cuáles son los síntomas también de esa persona, porque antes de emitir un diagnóstico, el personal de enfermería tiene que ver si está en riesgo ese adulto que está llegando, porque el niño, los papás son los que dicen por qué es la queja principal que llega al hospital, pero ese adulto, y si no puede hablar, si no está consciente, estamos hablando de que la salud mental en Puerto Rico se puede ver afectada si no sabemos exactamente dónde está llegando ese adulto mayor. Mi comentario iba dirigido a que hay una asociación de hospitales y me parece que esta asociación trabaja fuertemente con tratar de estandarizar, si es el término correcto, o uniformar lo que se hace en la mayor parte de los hospitales privados en Puerto Rico, que quizás, ¿verdad? Mi recomendación es una llamada de parte de ustedes, que son los expertos, para comenzar la conversación con relación a la necesidad de un protocolo en salas de emergencia. Nosotros estamos haciendo, igual que los centros de cuidado prolongado, que en estos días hemos hablado de protocolos para personas con demencia. Salud mental se trabaja de una manera. Y ahí entramos
si el paciente hay que someterlo porque ya vimos que tiene un rasgo de salud mental, se hace una 408 y de ahí pues se envía a un hospital psiquiátrico. Pero en ese intermedio, entre que yo determino que es una condición psiquiátrica o que es orgánica, hay unas pruebas de laboratorio que hay que hacer. En esa línea también, si no es la sala de emergencia, es el cuartel de la policía porque se puso violento. Ya. La policía está adiestrada también para bregar con pacientes de salud mental. Un tema para la semana que viene. Gracias. Gloriana, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno.